El dinero llegó esa noche, como una maldición, disfrazada de bendición, y Ernesto Valdés supo desde el primer billete que tocó sus manos temblorosas que había cruzado una línea de la cual no habría regreso. Pero para entender cómo un hombre puede vender su alma por monedas manchadas de sangre, hay que conocer primero el hambre que lo carcomía por dentro, más profunda que cualquier pobreza. Las 3 de la madrugada en el mercado de San Juan de Dios eran la hora en que Guadalajara mostraba su rostro más crudo. Los pasillos que durante el día bullían de vida se transformaban en corredores fantasmales, donde los ecos de los pasos resonaban como lamentos. Ernesto Valdés, con sus 42 años pesando sobre los hombros como sacos de cemento, encendía su parrilla de tacos con la misma rutina desesperanzada de siempre. El olor a cebolla y carne asada se mezclaba con el aroma rancio del incienso que algunos comerciantes quemaban para alejar la mala suerte, creando una atmósfera espesa que parecía tragarse la luz de las bombillas desnudas. Ernesto había heredado ese puesto de su padre y el de su abuelo, pero la tradición familiar se había convertido en una cadena que lo ataba a la miseria. Otra noche en el infierno, murmuró, mientras volteaba una tortilla sobre el comal. Sus manos, curtidas por años de trabajo, temblaban ligeramente. No era por el frío de la madrugada tapatía, sino por la desesperación que lo roía por dentro como un cáncer silencioso. A unos metros de distancia, María Fernanda acomodaba los dulces tradicionales en su puesto. Sus 28 años contrastaban con la alegría forzada que intentaba mantener, a pesar de la circunstancia. Siempre había tenido una sonrisa para Ernesto, pero él estaba demasiado hundido en su propia amargura para notarlo. «Ernesto, ¿ya cenaste algo?», le gritó desde su puesto, sabiendo perfectamente que el hombre apenas si podía permitirse comer los ingredientes sobrantes de sus tacos. «No tengo hambre», respondió sin levantar la vista del comal. Era mentira. El hambre era su compañera, más fiel, pero había aprendido a silenciarla con orgullo herido. Pablo el Güero Martínez, su amigo de la infancia, se acercó limpiándose las manos ensangrentadas en su delantal de carnicero. Sus 35 años habían sido más que en Con él. Tenía un negocio próspero y una familia que lo esperaba en casa, pero conservaba la lealtad hacia su viejo amigo. «Compadre, ya van 3 noches que no vendes ni un taco. ¿No será hora de buscar algo diferente?». Ernesto lo miró con ojos inyectados de sangre y frustración. «¿Cómo qué, Pablo? ¿De mesero en un restaurante donde me paguen una miseria? ¿De vigilante nocturno para que me asalten por 300 pesos? Llevo haciendo esto toda mi vida. No sé hacer otra cosa». «Pues algo hay que hacer, hermano. Así como vas, te vas a morir de hambre». Las palabras de Pablo resonaron en el aire húmedo del mercado como una profecía. Ernesto sabía que tenía razón, pero el orgullo y la desesperación forman una mezcla tóxica que nubla la razón. Esa noche, como tantas otras, cerraría su puesto con menos de 50 pesos en el bolsillo, apenas suficiente para comprar los ingredientes del día siguiente, mientras los últimos clientes de la madrugada se alejaban entre las sombras de los pasillos. Ernesto comenzó a limpiar su parrilla con movimientos mecánicos. El mercado se sumía lentamente en un silencio inquietante, interrumpido solo por el goteo constante de una llave mal cerrada en algún lugar distante y el crujir ocasional de los techos de lámina expandiéndose por el cambio de temperatura. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano se materializó de entre las sombras, como si hubiera estado ahí toda la vida, observando. Don Celestino, aunque Ernesto aún no conocía su nombre, era una figura que parecía haber sido tallada por el tiempo mismo. Sus 80 años se mostraban en cada arruga de su rostro, pero sus ojos brillaban con una lucidez perturbadora. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones de vestir, completamente fuera de lugar en el ambiente descuidado del mercado nocturno. «Buenas noches, joven», dijo con una voz que sonaba como papel arrugado. «¿Me podría preparar 3 tacos de pastor?». Ernesto
Lo miró con desconfianza. Era extraño que alguien de la apariencia de don Celestino estuviera en el mercado a esas horas. Pero el dinero era dinero. —Claro, señor. Con todo, confirmó el anciano, y luego añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y con una conversación: si me permite, ¿se ve usted como un hombre que lleva el peso del mundo sobre los hombros? Mientras preparaba los tacos, Ernesto sintió una extraña compulsión a hablar. Las palabras comenzaron a salir de su boca, como si hubieran estado esperando años para ser liberadas. No sé qué hacer, señor. Toda mi vida he trabajado honradamente, pero parece que el destino se empeña en mantenerme en la miseria. Veo a otros que tienen menos experiencia que yo, y les va mejor. Es como si estuviera maldito. Don Celestino asintió comprensivamente mientras recibía los tacos. La maldición, joven Ernesto, no siempre viene de arriba. A veces, simplemente estamos mirando hacia el lugar equivocado para pedir ayuda. ¿Cómo sabe mi nombre? El anciano sonrió nuevamente, esa sonrisa inquietante que parecía saber secretos que otros preferirían ignorar. En este mercado, todos nos conocemos, aunque algunos prefieren mantenerse en las sombras. Mientras comía, don Celestino continuó, hablando con una calma que resultaba hipnotizante. ¿Sabe usted, Ernesto, que hay santos para cada necesidad? San Judas Tadeo para las causas perdidas, San Antonio para encontrar el amor, San Martín Caballero para los negocios. Pero hay una santa que se especializa en cambiar completamente el destino de una persona. Una santa que no hace preguntas, no juzga el pasado, y solo pide lealtad a cambio de prosperidad. Ernesto sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿De qué santa habla? La Santísima Muerte, susurró don Celestino, y al pronunciar esas palabras, las bombillas del mercado parpadearon como si hubieran escuchado la flaca bonita, la Nina Blanca, la que gobierna tanto la vida como la muerte. Ella no discrimina entre ricos y pobres, entre buenos y malos, solo diferencia entre los fieles y los ingratos. Esos son supersticiones, murmuró Ernesto, aunque su voz carecía de convicción. ¿Supersticiones? Don Celestino terminó su último taco y se limpió las manos con una servilleta. Mire a su alrededor, Ernesto. ¿Ve usted prosperidad siguiendo el camino tradicional? ¿Ve alguna esperanza en su futuro? La pregunta golpeó a Ernesto como un puñetazo en el estómago. Miró su puesto deteriorado, su parrilla oxidada, sus manos agrietadas por el trabajo, y la respuesta fue clara, como el agua sucia que goteaba del techo. No, admitió. Entonces, quizás sea hora de buscar ayuda en lugares a los que nunca antes se había atrevido a mirar. Don Celestino se puso de pie y dejó un billete de 200 pesos sobre el mostrador. Si cambia de opinión, búsqueme mañana a las 3 de la mañana detrás del local de hierbas medicinales de doña Carmen, el que cerró hace 2 años. ¿Qué voy a encontrar ahí? Un altar que pocos conocen y una oportunidad que quizás nunca vuelva a tener. Don Celestino comenzó a alejarse, pero se detuvo y giró la cabeza. Y Ernesto, si decide venir, traiga una ofrenda, una botella de tequila, unas flores y algo que represente su deseo más profundo. Ella aprecia los gestos sinceros. El anciano se desvaneció entre las sombras del mercado, dejando a Ernesto con más preguntas que respuestas y un billete de 200 pesos que valía más que toda su venta de la semana. El resto de esa noche, Ernesto no pudo concentrarse en nada. Las palabras de don Celestino resonaban en su mente como una canción hipnótica. Cada vez que intentaba racionalizar lo ocurrido, el billete de 200 pesos en su bolsillo le recordaba que la conversación había sido real. María Fernanda notó su distracción y se acercó cuando los últimos clientes nocturnos se habían marchado. Ernesto, ¿estás bien? Te veo más preocupado de lo normal. Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo, realmente la vio. Sus ojos grandes y expresivos, su sonrisa genuina, la forma en que siempre se preocupaba por él.
María Fernanda era hermosa de una manera sincera, sin artificios, como las flores silvestres que crecen en terrenos abandonados. María, ¿tú crees en cosas que no se pueden explicar? Ella rió suavemente. ¿Te refieres a lo sobrenatural? Pues, mi abuela siempre decía que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que podemos ver. ¿Por qué preguntas? Ernesto vaciló. Parte de él quería contarle todo, descargar el peso de esa extraña conversación. Pero otra parte temía que ella pensara que había perdido la razón. Es solo curiosidad. Mintió. María Fernanda lo estudió con la intuición que solo poseen las mujeres que han aprendido a leer las emociones en el rostro de los hombres. Ernesto, sea lo que sea que te está preocupando, ten cuidado. Mi abuela también decía que cuando uno está desesperado, a veces acepta ayuda de lugares muy oscuros. Sus palabras fueron proféticas, aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento. Esa noche, Ernesto llegó a su cuarto de azotea, en una vecindad de oblatos, con la mente revolucionada. El lugar era pequeño y deprimente, una cama individual, un burócrata viejo, una televisión de tubo que apenas funcionaba, y una ventana que daba a un patio interior, donde siempre olía a drenaje. Las paredes estaban manchadas de humedad, y el baño lo compartía con otros 3 inquilinos. Se sentó en la cama, y sacó el billete de 200 pesos. Lo examinó Bayo, la luz amarillenta de la lámpara, buscando algún signo de que fuera falso, pero parecía genuino. Más importante aún, representaba más dinero del que había ganado en una semana. La Santísima Muerte. Murmuró el nombre en voz alta, y sintió que algo en la habitación cambiaba. El aire se volvió más denso, como si hubiera invocado algo simplemente al pronunciar esas palabras. Pasó la madrugada sin dormir, dando vueltas en la cama y reproduciendo una y otra vez la conversación con don Celestino. Cada vez que estaba a punto de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación o una broma cruel, tocaba el billete en su bolsillo y sabía que algo real había ocurrido. Al día siguiente, durante las horas de luz, intentó normalidad. Fue al mercado de abastos para comprar ingredientes, regateando cada peso como siempre había hecho. Pero los vendedores notaron algo diferente en él, una distracción, una urgencia, que no había estado ahí antes. «Oye, Ernesto», le gritó doña Remedios, la mujer que le vendía la carne, ¿andas enfermo? Te veo muy pálido. Estoy bien, doña Remedios, solo un poco cansado. Pues descansa, mijo. La salud es lo único que tenemos los pobres. La ironía de sus palabras no se le escapó a Ernesto. Si la salud era lo único que tenían los pobres, entonces él estaba dispuesto a arriesgar incluso eso por una oportunidad de cambiar su suerte. Esa tarde, mientras preparaba los ingredientes para la noche, se encontró planeando. Si decidía ir al encuentro con don Celestino, necesitaría una ofrenda, una botella de tequila. Tendría que ser del barato, pero era tequila al fin y al cabo. Flores. Podría comprar algunas rosas marchitas en el tianguis y algo que representara su deseo más profundo, que deseaba más profundamente. La respuesta era obvia: dinero. Pero ¿cómo se representa el dinero como ofrenda? Decidió que llevaría sus últimos 50 pesos, todo lo que tenía en el mundo. Pablo llegó al mercado temprano esa noche. Notó inmediatamente que algo había cambiado en su amigo. «Compadre, te ves raro, como si hubieras visto un fantasma, quizás». «Sí vi uno», respondió Ernesto con una sonrisa amarga. «No estarás metido en algo raro, ¿verdad? Porque si necesitas dinero prestado, ya sabes que puedes pedírmelo». La oferta de Pablo era genuina, pero Ernesto sabía que su amigo tampoco nadaba en la abundancia. Tenía una familia que mantener y sus propias preocupaciones. «No te preocupes, Pablo, todo está bien». Pero nada estaba bien. Mientras las horas pasaban hacia la medianoche, Ernesto sentía una ansiedad creciente. Era como si hubiera una fuerza invisible tirando de él hacia el local
abandonado de hierbas medicinales. A las 2:30 de la madrugada, cuando el mercado estaba en su momento más silencioso, Ernesto tomó una decisión. Cerró su puesto 1 hora antes de lo habitual, guardó las ofrendas que había preparado en una bolsa de plástico y caminó hacia el destino que podría cambiar su vida para siempre. El local de doña Carmen había cerrado 2 años atrás cuando ella murió, sin herederos que quisieran continuar con el negocio de hierbas medicinales. Desde entonces, había permanecido vacío, con los cristales empolvados y carteles de renta que nadie había contestado. Ernesto rodeó el edificio hasta llegar a la parte trasera, donde encontró un callejón estrecho lleno de basura y escombros. Al principio, pensó que había sido engañado, que don Celestino le había jugado una broma cruel, pero entonces vio una luz tenue, proveniente de detrás de una puerta de metal oxidado, que parecía no haber sido abierta en años. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se acercó a la puerta y tocó suavemente. «Adelante, Ernesto», escuchó la voz de don Celestino desde el interior. «Te estaba esperando». Al abrir la puerta, Ernesto se encontró en una habitación que desafiaba toda lógica. El exterior del edificio estaba en ruinas, pero el interior parecía haber sido mantenido con cuidado obsesivo. Las paredes estaban pintadas de negro mate y decoradas símbolos que no reconocía, pero que le causaban una inquietud visceral. En el centro de la habitación había un altar que le quitó el aliento. No era como los altares católicos que conocía desde la infancia. Este era primitivo, poderoso, y emanaba una energía que podía sentir en los huesos. La figura central era una calavera vestida con túnicas coloridas, sosteniendo una guadaña en una mano huesuda y un globo terráqueo en la otra. Sus cuencas vacías parecían mirarlo directamente. La Santísima Muerte, la Flaca Bonita, la Nina Blanca. Don Celestino estaba arrodillado frente al altar, pero no estaba solo. Había otras figuras en la habitación, personas que Ernesto no podía distinguir claramente en la penumbra creada por las velas. Todos vestían de negro y mantenían la cabeza baja en actitud de oración o respeto. «Acércate, Ernesto», le susurró don Celestino sin girarse. «Ella ya sabe que estás aquí». Con piernas temblorosas, Ernesto se acercó al altar. El olor era abrumador a incienso, flores muertas, alcohol y algo más profundo y más perturbador que no podía identificar. Mientras sus ojos se acostumbraban a la luz de las velas, comenzó a notar los detalles de las ofrendas que llenaban el altar. Había botellas de licor de todas las marcas, desde tequila barato hasta whisky caro, ramos de flores que iban desde rosas frescas hasta ramilletes completamente marchitos, billetes de diferentes denominaciones, sujetos con alfileres a la base del altar, fotografías de personas sonrientes, junto a fotografías de personas que parecían estar sufriendo, y cosas más extrañas en cabello humano, atado con listones, dientes envueltos en papel, pequeñas figuras de cera que representaban personas. «No tengas miedo», le dijo don Celestino, finalmente girándose para mirarlo. «Todo esto puede parecer extraño para alguien que no está acostumbrado, pero recuerda que la desesperación lleva a las personas a lugares que nunca pensaron visitar». «¿Quiénes son todas estas personas?», preguntó Ernesto, notando por primera vez que había al menos una docena de figuras arrodilladas alrededor del altar, devotos, comerciantes, trabajadores, estudiantes, madres de familia, gente común que llegó aquí buscando lo mismo que tú, una oportunidad de cambiar su destino. Una de las figuras levantó la cabeza, y Ernesto se sorprendió al reconocer a Soledad, una mujer que vendía flores en la entrada del mercado durante el día. Nunca había hablado con ella, pero la había visto cientos de veces. Sus ojos, que durante el día siempre habían parecido tristes pero vivos, ahora se veían vacíos, como si algo fundamental hubiera sido extraído de ellos. Soledad también hizo el pacto, explicó don Celestino siguiendo su mirada. Su negocio de flores nunca había sido mejor. Vende 3 veces más de lo que vendía antes,
y siempre tiene los ramos más hermosos del mercado. Pero ya no duerme, no desde hace 6 meses. Dice que no puede cerrar los ojos, porque ve cosas que la aterran, pero el dinero sigue llegando, así que sigue viniendo aquí cada noche. Agradecer. La historia de Soledad debería haber sido una advertencia, pero Ernesto estaba demasiado desesperado para escuchar razones. En su mente, no dormir parecía un precio pequeño a pagar por la prosperidad. ¿Cómo funciona?, preguntó. Don Celestino sonrió con esa expresión que ya se había vuelto familiar, un conocimiento mezclado con algo que podría haber sido compasión o sadismo. Es simple. Te arrodillas frente a la Santa Muerte, le presentas tus ofrendas y le pides lo que necesita, pero tienes que ser específico y tienes que estar dispuesto a pagar el precio que ella considere justo. ¿Cuál es el precio? Eso se determina caso por caso. Para algunos es pequeño en una ofrenda semanal, una vela encendida, una oración diaria. Para otros, don Celestino no terminó la frase, pero su silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Ernesto miró nuevamente el altar, luego a las figuras arrodilladas, luego a Soledad con sus ojos vacíos. Todo en esa habitación gritaba peligro, pero el billete de 200 pesos en su bolsillo y la memoria de sus noches solitarias, comiendo frijoles fríos, gritaban más fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Arrodíllate aquí, junto a mí, le indicó don Celestino señalando un espacio frente al altar. Coloca tus ofrendas a los pies de la Santa Muerte, cierra los ojos y háblale como si fuera tu mejor amiga, tu madre, tu confesor. Dile lo que necesitas y por qué lo necesitas. Sé honesto, porque ella puede ver dentro de tu alma. Con manos temblorosas, Ernesto sacó las ofrendas de su bolsa, la botella de tequila barato, las rosas marchitas y sus últimos 50 pesos. Los colocó cuidadosamente junto a las otras ofrendas y se arrodilló sobre el suelo frío, cerró los ojos y durante un momento no supo qué decir. ¿Cómo se habla con la muerte personificada? ¿Qué palabras se usan para pedirle favores a una entidad que gobierna el fin de todas las cosas? Finalmente, las palabras comenzaron a fluir en Santísima Muerte. Niña Blanca, no sé si me puedes escuchar, pero aquí estoy. Mi vida es una miseria. Trabajo 16 horas al día y apenas puedo comer. Veo a otros prosperar mientras yo me hundo más profundo en la pobreza. No pido ser rico. Solo quiero tener suficiente dinero para vivir con dignidad, para tal vez formar una familia, para no tener que preocuparme por cada peso que gasto. Mientras hablaba, sintió que algo cambiaba en la habitación. El aire se volvió más espeso. Las velas parpadearon sin que hubiera corriente de aire, y tuvo la inequívoca sensación de que algo lo estaba observando. Si me ayudas, te prometo. Sir Leo, vendré a visitarte, te traeré ofrendas, hablaré bien de ti a otros que puedan necesitar tu ayuda. Solo dame una oportunidad de cambiar mi suerte. En el momento en que terminó de hablar, todas las velas de la habitación se apagaron simultáneamente, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Ernesto sintió pánico, pero antes de que pudiera moverse, las velas se encendieron nuevamente con llamas, que ahora ardían con un color ligeramente azul. La Santa Muerte ha escuchado tu petición, susurró don Celestino, y la ha aceptado como lo sabéis, porque sigues vivo. Cuando ella rechaza una petición, el solicitante muere instantáneamente. Es su forma de decir no. El comentario hubiera sido aterrador en otras circunstancias, pero Ernesto se sintió eufórico. Había sido aceptado. Su vida estaba a punto de cambiar. ¿Qué sigue ahora? Ahora esperas. Los cambios comenzarán pronto. Quizás esta misma noche. Y cuando lleguen, recuerda tu promesa de lealtad. La Santa Muerte no olvida, ni perdona a los ingratos. Ernesto se puso de pie con las rodillas temblando, pero no de miedo sino de emoción. Al salir de la habitación, notó que Soledad lo miraba con sus ojos vacíos, y por un momento le pareció que movía los labios como si estuviera tratando de advertirle algo,
pero estaba demasiado emocionado para prestar atención. Regresó a su puesto en el mercado, con una energía que no había sentido en años. Incluso reencendió su parrilla, aunque era casi las 5 de la mañana, y sabía que no vendería nada a esa hora. Pero se equivocaba. Las 5:30 de la madrugada, cuando el mercado estaba completamente desierto, apareció su primer cliente de la nueva era. Un hombre en traje, completamente fuera de lugar a esa hora, se acercó al puesto como si hubiera sido guiado por una fuerza invisible. «Buenos días», dijo el hombre con una sonrisa extrañamente amplia. «¿Me podría preparar 10 tacos de todo lo que tenga?» Ernesto parpadeó, pensando que había escuchado mal. «10 tacos, señor». «10 tacos, sí. Y aquí tiene». El hombre extendió un billete de 1,000 pesos. «Quédese con el cambio. En condiciones normales». Ernesto hubiera cuestionado a un cliente que pagaba 1,000 pesos por 10 tacos, que costaban 150 pesos, pero, después de su experiencia en el altar, nada parecía normal. Preparó los tacos con cuidado especial, y el hombre los devoró con una voracidad que parecía no tener nada que ver con el hambre. Cuando terminó, se limpió las manos y se alejó, sin decir palabra, pero antes de desaparecer entre las sombras del mercado, se giró y le gritó: «¡Excelente comida! Volveré mañana con mis amigos». Ernesto se quedó ahí parado, sosteniendo el billete de 1,000 pesos, como si fuera un objeto extraterrestre. En una sola venta, había ganado más de lo que normalmente ganaba en 2 semanas, pero ese fue solo el comienzo. Durante las siguientes horas, llegaron más clientes. Una mujer que compró 20 tacos para una reunión de trabajo a las 6 de la mañana. Un grupo de jóvenes que parecían haber estado de fiesta toda la noche y que pidieron toda la comida que tenía disponible. Un anciano que pagó 300 pesos por 3 tacos y le dijo que conservara el cambio por el excelente servicio. Para las 8 de la mañana, Ernesto había vendido todo su inventario y tenía más de 3,000 pesos en efectivo. Sus manos temblaban mientras contaba los billetes, una y otra vez. Incapaz de creer lo que estaba viendo, María Fernanda, que había llegado temprano para preparar su puesto, notó inmediatamente el cambio. «Ernesto, ¿qué pasó? Te ves diferente». «Tuve una buena noche», respondió él, tratando de sonar casual mientras guardaba el dinero en una bolsa de plástico. «¿Buena noche? Vendiste todo. En los 2 años que llevamos siendo vecinos de puesto, nunca te había visto vender todo tan temprano. Simplemente tuve suerte». María Fernanda lo estudió con sus ojos inteligentes. «Ernesto, la suerte no cambia de la noche a la mañana. Seguro que no hay nada que me quieras contar». Por un momento, Ernesto estuvo tentado a contarle todo. Sobre don Celestino, sobre el altar, sobre la promesa que había hecho. Pero, ¿cómo podía explicar algo que él mismo apenas entendía? Solo digamos que encontré una nueva forma de ver las cosas. Esa tarde, Ernesto hizo algo que no había hecho en años. Fue de compras, no para ingredientes de supervivencia, sino para cosas que quería. Compró carne de mejor calidad, chiles frescos, especias que no había podido permitirse. También compró ropa nueva, una camisa limpia, pantalones que no estuvieran remendados, zapatos que no tuvieran agujeros. Pablo lo vio llegar esa noche y no pudo ocultar su sorpresa. «Órale, compadre, ¿te sacaste la lotería o qué?» «Algo así», respondió Ernesto con una sonrisa que no había usado en mucho tiempo. «No, en serio, te ves completamente diferente. ¿De dónde salió el dinero?» Ernesto vaciló. Pablo era su amigo más cercano, pero también era escéptico por naturaleza. No creería la historia del altar y probablemente pensaría que Ernesto se había metido en algo ilegal. «Tuve una muy buena noche anoche. Los clientes no paraban de llegar. En serio, porque yo estuve aquí hasta las 4 de la madrugada. Y no vi mucho movimiento en tu puesto. Fue después de que te fueras». Pablo lo miró con desconfianza, pero decidió no presionar más. Sin embargo, Ernesto pudo ver en sus ojos que su amigo
Sospechaba que algo extraño estaba pasando. Esa segunda noche fue aún mejor que la primera. Los clientes aparecían como si hubieran sido citados en familias enteras que pedían comida para toda una semana. Trabajadores nocturnos que compraban tacos por docenas. Incluso algunos que parecían turistas y que pagaban precios ridículos sin regatear. Para el amanecer, Ernesto había ganado más de 5,000 pesos. Durante la tercera noche, ganó 8,000. La cuarta noche, 12,000. Era como si hubiera abierto una llave de oro que no podía cerrarse. El dinero llegaba en cantidades. Esta historia es anónima. El último cliente se había marchado hacía 3 horas, llevándose consigo la última esperanza de Javier de pagar la renta de esa semana. En el taller mecánico abandonado de las afueras de Zacatecas, donde el viento nocturno silbaba entre las láminas oxidadas del techo, un hombre de 38 años contemplaba el final de todo lo que había construido. Pero lo que no sabía es que esa noche, entre el olor a aceite quemado y la desesperación que le carcomía el alma, estaba a punto de hacer el trato más peligroso de su vida. Javier Méndez había sido mecánico durante 20 años. Sus manos callosas conocían cada tornillo, cada tuerca, cada secreto que guardaban los motores. Pero los tiempos habían cambiado. Los talleres grandes con tecnología moderna se habían tragado a los pequeños, como él, y ahora, sentado en una silla de plástico rota, frente a su mesa de trabajo vacía, solo podía escuchar el eco de sus propios pensamientos desesperados, rebotando contra las paredes de concreto. La casa que compartía con Lucía, su esposa de 16 años de matrimonio, y su hija Carla, de 16 años, estaba a 2 meses de ser embargada. Lucía trabajaba como enfermera en el Hospital General, pero su sueldo apenas alcanzaba para la comida y los gastos básicos. Carla, rebelde como toda adolescente, soñaba con irse de Zacatecas para estudiar en la capital. Pero esos sueños parecían cada vez más lejanos, cuando no había ni para los pasajes del camión. Esa noche de octubre, mientras Javier cerraba el taller, con la resignación de quien sabe que tal vez no volvería a abrirlo, escuchó pasos lentos, acercándose por la calle de tierra. Un anciano encorvado, vestido con un sombrero de palma deshilachado y una camisa de manta, se aproximó hasta quedar bajo la luz amarillenta del único foco que funcionaba en todo el terreno. «Buenas noches, compadre», dijo el hombre, con voz rasposa. «Soy don Anselmo. Vivo en la casa de la esquina con el portal azul». Javier lo conocía de vista. Don Anselmo había vivido en el barrio desde antes de que él naciera. Era un hombre callado, pero había rumores sobre veladoras que nunca se apagaban en su patio trasero, sobre visitas nocturnas de gente desesperada, sobre milagros que llegaban con un precio que nadie hablaba en voz alta. «Buenas noches, don Anselmo», respondió Javier, terminando de cerrar la puerta con candado. «¿Se le ofrece algo?». El anciano se acercó más, y Javier pudo ver sus ojos, pequeños, hundidos, pero brillantes, como los de un animal nocturno. «He visto tu taller vacío, hijo. He visto cómo caminas por las mañanas, con esa cara de quien sabe que ya no queda nada que hacer». Javier no respondió, pero tampoco se alejó. «Mi abuelo me enseñó que hay formas de cambiar el destino», continuó don Anselmo, «formas que los curas no predican y que los doctores no recetan. ¿Tú qué tanto crees en esas?» «No sé de qué me habla, don Anselmo». El viejo sonrió, mostrando una dentadura incompleta. «Claro que sabes. Todo mundo en este barrio sabe. La pregunta es, ¿qué tan desesperado estás?». Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío de la noche. «Bastante», admitió, sorprendiéndose de su propia honestidad. «Entonces, ven mañana por la noche, medianoche en punto, a mi casa, y trae una fotografía tuya de cuando eras niño». Sin esperar respuesta, don Anselmo se dio la vuelta y se alejó por la misma calle polvosa, hasta que su silueta se perdió entre las sombras. Al día siguiente, Javier no pudo concentrarse en nada. Lucía se había ido temprano al hospital,
y Carla estaba en la escuela. Pasó la mañana dando vueltas por la casa, tratando de decidir si lo que había sentido la noche anterior era curiosidad o desesperación pura. A las 3 de la tarde, cuando revisó su cuenta bancaria y vio que tenía exactamente 230 pesos, supo que era lo segundo. Revolvió entre las cajas viejas de fotografías hasta encontrar una imagen de él a los 8 años, sonriendo sin dientes frente a la casa de sus padres ya fallecidos. La guardó en el bolsillo de su camisa y esperó a que llegara la medianoche. La casa de don Anselmo era más pequeña de lo que parecía desde afuera. El patio trasero estaba iluminado por docenas de veladoras rojas y blancas dispuestas en círculos perfectos alrededor de un altar improvisado. En el centro, una figura de hueso vestida con túnica blanca y guadaña en mano presidía la escena. La Santa Muerte. Sabía que vendrías, dijo don Anselmo, apareciendo desde las sombras. Los desesperados siempre vienen. Javier se quedó parado en la entrada del patio, sintiendo como el aire se volvía más denso, más cargado de algo que no podía explicar. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. Primero, entiende esto bien. Ella no es un santo, no es Dios, no es el diablo, es algo más viejo y más honesto. Ella hace tratos, pero siempre cobra, y nunca perdona una deuda. Don Anselmo se arrodilló frente al altar y le hizo una seña a Javier para que lo imitara. Pon la fotografía ahí, a sus pies, y pídele lo que necesitas, pero piénsalo bien, porque una vez que lo pidas, no hay vuelta atrás. Javier colocó la fotografía de su infancia frente a la figura de hueso. Las veladoras parpadearon como si una brisa invisible las hubiera tocado, aunque no había ni un soplo de viento. Santa Muerte, susurró, sintiendo ridículo pero desesperado. Necesito trabajo. Necesito dinero. Necesito salvar a mi familia. La respuesta llegó inmediatamente. No fue una voz, sino una sensación fría, antigua y absolutamente cierta, como si algo hubiera entrado en su pecho y hubiera hecho un nudo con sus costillas. Está hecho, dijo don Anselmo, poniéndose de pie. Ahora vete a tu casa y espera. Pero recuerda, todo tiene un precio, y ella siempre cobra. 3 días después, mientras Javier desayunaba café frío y tortillas recalentadas, sonó el teléfono. Una voz desconocida le preguntó si podía revisar una flotilla de camiones para una empresa de construcción, el trabajo pagar